para hablar de este tema y para sacarnos todas las dudas. ¿Qué hacer, qué no hacer? Doctora, ¿cómo está? Buen día. Lodi Caballero la saluda. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy Sí, bien. todo bien, todo bien. Yo suelo hacer los videos y siempre como que me río en el sentido de que los padres, viste, por ahí se enojan o, viste, se ofuscan con los pacientes, con los niños, con sus hijos y yo le digo, nada, es la vida misma, o sea, el niño va a hacer, va a explorar, va a andar, se va a caer, bueno. Eso suele pasar. Así Claro. que en general yo lo que les suelo decir a los pacientes, viste, cuando se hace la extracción, ya sea de algo, de un cuerpo extraño en la nariz o en el oído, les suelo dar como algunos tips y le digo, mira, en general el paciente reincide. Oh, Así que tampoco podemos estar 24/7 arriba del paciente claro. o del hijo o del nieto, pero bueno, les suelo decir tips de qué es urgente y qué es lo que puede esperar eventualmente hasta el otro día para llevarlo a la Mm, guardia o al otorrino de confianza o al pediatra, ¿no es cierto? claro, bueno, dentro de estos tips, me imagino yo que está, ¿qué es lo que primero debemos hacer como papás, como tíos, como familia, ante esta situación, ¿no? Claro, el tema es así, ya sea en fosas nasales, o sea, en la nariz Mm, y en el oído, el cuerpo extraño por per se, digamos, de urgencia es la pila botón, ¿sí? mm, La pila cuando está en contacto con la mucosa, que se humedece, ya sea si se pone en boca o se pone en nariz, se humedece y empieza a largar el óxido, que obviamente que es contaminante, digamos, empieza a liberar el óxido y lastima la mucosa, ¿sí? Entonces, ujú, el problema básicamente ahí, si se pone en nariz, lo que va a pasar va a perforar el tabique, ¿no es cierto? El niño puede empezar si pasan 2 o 3 días, puede empezar con fiebre y mm, malestar, ¿no es cierto? claro. Y si se lo traga, pasa lo mismo, ya sea en esófago, ¿entendés? Ujú, Entonces, eso es una urgencia. En el oído lo que pasa es que al estar ahí en el oído, lo que puede pasar es liberar el óxido y producir una hipoacusia eh, por agentes externos, ¿sí? ujú, Entonces, la pila botón, que yo siempre le digo, hoy básicamente casi pocas personas usan relojes, entonces por ahí se le llama pila botón, ujú. pero hoy en día los niños tienen contacto con esas pilas con los Por los juguetes, juguetes, claro, ¿viste? sí, sí. Entonces, la vinchita con luz que se desarma, que tiene bastante eh, de Ujú, mala calidad, por así decirte, la contención de la pilita, ujú, y normalmente no tiene una, tiene tres en general, ¿viste? O claro. algún juguetito de esas que se prenden y se apagan las luces, Far- o luces intermitentes. ujú, factor de riesgo las Bueno, pilitas. Sí. sí, Ujú, entonces, no te digo que no le compres nada con pila a los chicos, pero bueno, por lo mm, menos que tengan, hay algunos juguetitos que tienen como una tapita con un ujú, tornillito. sí. Entonces, bueno, este está ok como para la compra, ¿viste? Ajá. Y si no, ya directamente eh, Sujetémosla. adquirirlo, Pongámosle una adquirirlo cinta cuando está el adhesiva. chico, no sé. No quedará, no quedará El- demasiado tiempo. no, si no te decía, si no ya directamente comprarle cuando el niño ya es más grande, tiene, no sé, 7, 8, 9 años que se le puede hablar y el paciente va a entender. Un nene de 2 años no va a entender. Claro, Te va a decir que sí en el momento y a la media hora ya se olvidó lo que le dijiste. Es así, claro. es así. Do- Entonces, la pila botón, ya sea en nariz, bueno, en boca obviamente, y en oído, es una urgencia, ¿sí? ujú, ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tiene un cuerpo extraño en nariz? Básicamente, porque puede ser goma espuma, cartón, una semilla, los dijecitos, viste, ahora que están tan de moda con los adolescentes que se hacen sí. pulseras y collares y demás. Mm, A veces pasa que los hermanitos o los primitos más chiquitos, bueno, se exploran e introducen eso en nariz o en el oído. ujú, Entonces va a tapar una fosa nasal y como es un bucal donde tiene que circular el aire y hay mucosidad, va a ujú. empezar a
pudrirse, por decirlo de alguna manera, va a empezar a contaminarse ese moco, va a empezar a salir olor feo, olor fétido, esa es la descripción, olor fétido, Ujú, de un lado de la nariz, ¿sí? ujú. Entonces, esa es la indicación, si el paciente no nos dijo, ¿no es cierto?, que se puso algo, Sí. la indicación es olor fétido unilateral de la Ajá. fosa nasal. ¿Sí? Entonces, no tiene fiebre, no tiene moco, no tiene nada, pero le sale olor feo Mm, o moco feo con olor feo de un lado de la nariz. Eso Ajá. es posta, es cuerpo extraño hasta que se muestre lo contrario. Claro, eso, ese es un dato para que tengamos en cuenta eh, Claro, y ahí nos vamos al claro, médico. claro, claro. Ajá. Exacto, exacto. Ahí o al pediatra o bueno, o al otorrino de confianza, digamos, como para hacerla, para confirmar o descartar que sea un cuerpo extraño. Ujú, Después en el oído, por ahí es un poco más, en general ahí ya en el oído el paciente te dice que se puso algo, que le duele, que lo que sea. Ahí no es tan problemático en el oído, porque no, o sea, si es plástico, si es una piedra, si es una semilla, si es lo que ujú. sea, no pasa nada. Ahí el problema en el oído era la pila, ¿no es cierto? Ajá. Si es otro cuerpo que se llama inmóvil, ¿sí? No Ujú. pasa nada, le podemos sacar mañana o podemos sacarle dentro de 6 meses, Ajá, pero tengo que ¿sí? ir sin, de todas maneras tengo que ir a ver a un profesional, no tratar yo de sin Claro, conocimiento. no, claro, pero hay veces, a Ujú, ver, ¿por qué hago esta aclaración? Porque hay muchas veces que el padre se da cuenta o el paciente le dice, mirá, me puse, no sé, una tapita de atrás de la Vic, ¿viste? Ajá, sí. Este chiquitito, no la tapita común, sino el taponcito de atrás, Sí, sí, se y entiende. se desesperan, y, o sea, en realidad, o sea, si se le saca hoy o se le saca dentro de 2 días, Ujú, no hay, no corre riesgo el paciente, ¿entendés? Ahora, si en el oído le entró una mosca, una cucaracha, una garrapata, o sea, un cuerpo vivo, ¿sí? Un insecto, entonces ahí ya pasa, ya tiene otro, digamos, otra velocidad la atención, ¿sí? ujú. Entonces, en caso de que te entre un insecto, una persona viva, o sea, un animalcito Ujú, vivo, sí. que puede ser mosquito, mosca, ya te digo, garrapata, bueno, todo Lo eso que molesto vos que, sentís claro, lo molesto que debe ser eso, ¿no? porque se magnifica el ruido, ahí Ujú. lo primero que hay que hacer es colocar aceite. Todos tenemos aceite en la casa, Aceite. vaselina líquida, aceite Johnson. Entonces, el bichito se inunda, se inmoviliza, porque como es pesado el aceite, las patitas o las alas no se pueden mover, Ujú. y en general se ahoga y se muere, ¿sí? Ajá. Hasta que concurrís a la guardia, ¿sí? Bien, Y ahí, buen bueno, se hace dato. la extracción o se hace un lavaje. Ajá, buen dato ese. Ese no lo tenía, Sí, ¿eh? Ujú. en lo posible tendría que ser aceite, porque a veces dicen, bueno, voy a poner alcohol boricado, pero ¿qué pasa? Si, no sé, por decirte que ya me tocó, el Ujú. cascarudo lastimó con las patitas o el bichito, no sé, lastimó el conducto, pones el alcohol boricado, Claro, ves las estrellas. claro, totalmente. Sí, entonces, bueno, Entonces, si es un niño, el aceite lo inmoviliza, lo mata al insecto y no lastima, no te da esa sensación de ujú. irritación, ¿viste? Bien, doctora, ¿cómo puedo como adulto prevenir este tipo de accidentes? Porque por ahí no lo vemos, pero ¿cómo puedo hacer para evitarlo? No, bueno, básicamente siempre es con respecto a los juguetes, mirar lo que Ujú, está indicado según edades, ¿viste? Que te dice, ujú, se aconseja a mayores de 2 años, a mayores de 3, mayores de 5, ¿sí? Cuando ujú. tienen piezas o partecitas pequeñas, Claro. normalmente te dice y está especificado, ¿no es cierto? Ujú, Y bueno, con las pilas es lo que te dije, o sea, tratar en lo posible de que no tengan esas pilitas y si no, bueno, le das la vinchita o le das, no sé, los lentes, viste que se prenden y se apagan, que los chicos por ahí quieren jugar. ujú, Y si no puedes estar mirando al paciente o tu hijo, saca la pila, le das el lente ujú. y cuando vos podés estar mirando, le pones la pilita. Pero básicamente no tiene que estar al Ah, contacto del niño, a ¿viste? la vista, claro. Los chicos son como, quieren explorar todo, ¿no? ¿Cuál? Claro, ¿no? A
veces los padres, viste, se enojan, no, bueno, fue un ratito que me descuidé. No, obvio, o sea, vos no Ujú, podés estar 24/7 arriba o a lo mejor tenés más hijos, tenés otra ujú. cosa que hacer, o sea, no podés estar 24 horas cuidando al niño. Entonces, en ese caso, pues digo, si por ahí, no sé, muchos niños se ponen goma espuma, viste, en la nariz, y eso Mm, rápidamente da el olor fétido, entonces uno ya sabe. bien. Y por ahí pasa, no te digo, que el paciente viene una, dos y hasta tres veces con cuerpo extraño, o en nariz o en oído, ¿viste? Reincidente, claro, era lo que decía, ¿no? ¿Y qué riesgo por ahí hay que los papás recurran a elementos, no sé, la pincita para sacar tal o cual objeto que se Mira, metió? y mira, en general Ujú, preferimos que no, porque a veces complicamos y lo introducimos más adentro o lastimamos el conducto. Entonces, hasta que el paciente no tiene el conducto sin dolor, no podemos manejar nosotros la extracción, ¿viste? ujú. Entonces, preferiblemente que no. Doctor, ¿aumentaron las consultas en este último tiempo? Ya sea por cualquier otro No. motivo, ahora verano, pileta. Ah, bueno, me decías por cuerpo extraño. No, por cuerpo Ujú, extraño siempre tenemos uno o dos pacientes por semana, seguro. Eso es como, es algo estándar toda la época del año, ¿sí? es En más general común de lo siempre que se parece repite. entonces. Sí, claro que sí. Sí, 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 sí. En general es en una edad que va desde los 2 hasta los 5 o 6 años. Ya después cuando ya es un poco más grande, por ejemplo, a veces se ponen cosas en el oído porque no sé, porque no quieren escuchar, porque no sé, se pelean en la familia, lo que sea, con los hermanos. Entonces, viste, se ponen papel, se ponen cartón, bueno, pero Ujú, bueno, ya es, pero ya te decía, el tema en el oído es un poco más fácil, más manejable, ¿no es cierto? ujú, Em, pero o sea, la época ahora en sí es la época de la otitis de pileta, ¿viste? La otitis externa. ujú, Tenemos la piel del conducto se infecta o sea, si es que el agua está contaminada, está infectada, va a producir una infección y la otitis externa produce bastante dolor. ¿Sí? Entonces hay que tratarlo seguramente con gotitas y ujú, si está muy avanzado o está digamos, con alguna complicación, se ujú, agregan vía oral, antibióticos, vía oral más la gota. ujú. ¿Cuál es la, Pero, sí, Sí, decime. no, doctora, un tip nada más, ¿eh? Para ahora en esta época de verano salimos de la pileta, ¿qué es lo recomendable hacer con los niños? No sé, limpiarle los oídos, ponerle los taponcitos, ¿qué sería lo recomendable? Ah, yo lo que le suelo decir a los pacientes es que le enseñan a los niños a que ellos se limpien el oído con su dedo índice hasta donde entra la toalla o la remera, como para secar o para limpiar el oído. Mm, Más que eso, no, ¿sí? Más adentro no, o sea, no hisopo, no cotonete, porque eso entra bastante más adentro y puede ujú, lastimar. sí. Y si el paciente, si el nene no te dice que se quedó sordo o que le duele o que le molesta, no le pongan nada, Ah, bien, ¿sí? bien, Porque bien, hay bien. algunas personas ya tienen como tips de que sale de la pileta y le pone alcohol boricado. Por eso iba la Normalmente consulta. como Ujú, rutina no es lo recomendable porque si bien el alcohol boricado va a deshidratar, va a secar el agua, puede resecar mucho la piel del conducto, entonces mm, termina produciendo otro tipo de cuestión, ¿viste? claro. Entonces, si el paciente, ya sea el niño, adolescente o adulto, no siente la molestia de que le quedó agua en el oído, Ujú, no sería la indicación usar el alcohol boricado. bien. Hay algunos pacientes que ya tienen como, viste, ya se conocen, ya son pacientes que hacen tapones de serie, qué sé yo, entonces ya más o menos ya tienen sus tips de cuándo colocarse el alcohol boricado o cuándo colocarse gotitas y demás, pero Ujú, ya tienen como, ya están como más cancheros en su patología, digamos. Pero bien. si vos me decís algo estándar así, no es lo aconsejable. Además, el dolor de oído se siente, pero tremendamente, ¿no? Sí, sí. Es como que vos te digas todos los días tomate un ibuprofeno. No, o sea, si te Mm, duele la cabeza, bueno, claro, pero si no, no tiene sentido estar tomando si no tenés dolor. de manera preventiva no. Doctora, le agradecemos mucho por este tiempo con nosotros, que tenga buen día. Claro.
Listo, chicos, gracias, buen día. Hasta luego, hasta luego. Bueno, allí estaba la palabra de la doctora Gabriela Sosa Hot. Ella es otorrinolaringóloga, hablando acerca de estas cuestiones que muchas veces nos preocupan a nosotros, ¿no? Como papás, como tíos, porque muchas veces los chicos, bueno, se meten, no sé, algo en la nariz, en el oído, y esto genera mucha preocupación. Decía ella. Lo importante es no perder la calma, consultar o llevarlo a emergencia. Lo más complicado es el tema de las pilitas, ¿no? El resto por ahí no es tan complejo, sobre todo en el tema de la nariz. Así que bueno, siempre recomendado, no trates vos de sacarle con alguna pincita, con algún otro producto, porque esto puede empeorar la situación.